Qué bueno es encontrarnos de nuevo por esta vía, en esta oportunidad. Y quiero compartirte una palabra de parte del Señor. He titulado esta palabra Sabiduría para los tiempos de incertidumbre. Para estos tiempos de pandemia sanitaria y para lo que se vendrá, en el futuro, quiero decirte que esta hora a la que ha llegado el mundo en este 2020 es una hora caracterizada por la incertidumbre. Ha sido catalogada como una guerra. Una guerra para preservar la salud, una guerra para conservar las naciones, la estabilidad. Esta crisis es una crisis aguda, pero yo diría que hay una crisis también sostenida que seguramente tendremos que enfrentar en cuanto a la situación económica, en cuanto a lo que vendrá en el futuro. El primer ministro, más bien el encargado de finanzas de Alemania, la semana pasada escuchamos noticias de él que se privó de la vida, es decir, naciones enteras, gente encumbrada en la economía y en este caso una persona importante en Alemania, no vieron forma de salir de una crisis. Estados Unidos ha perdido alrededor de 3 millones de empleos en algunas semanas. Las 3 primeras semanas del mes de marzo se perdieron 3 millones de empleos por esta crisis de coronavirus. Ahora mismo en nuestro país y alrededor del mundo hay una semiparálisis en la economía y vemos a los países en una condición sumamente estrecha. Ahora mismo líneas aéreas, usted quítele a las líneas aéreas la capacidad de volar, la capacidad de mover gente, están perdiendo no solo la economía, no solo empleo, sino están perdiendo la razón de existir, la razón de ser de muchas aerolíneas alrededor del mundo. Así que todos estos signos, todos estos síntomas nos dan como resultado, como un cuadro nosológico o como un diagnóstico que nosotros podríamos decir, hay un diagnóstico de incertidumbre a nivel mundial. Entonces, la pregunta para nosotros hoy, en este tiempo, es ¿de qué requerirá ir acompañada a nuestra fe en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de no conocer con precisión hacia dónde se dirigen las naciones, hacia qué nos vamos a enfrentar en el futuro? Así que nuestra vida de fe tiene que ir revestida, tiene que ir acompañada de una serie de condiciones especiales. Así que hoy de ello le quiero hablar. Y para ello vamos a analizar un texto en la Biblia de el hombre más sabio sobre la faz de la tierra hasta antes de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarle de la vida de Salomón y en particular un texto que nos deja totalmente escrito de manera expedita para que nosotros podamos echar mano de la sabiduría para enfrentar condiciones adversas, para enfrentar una situación que nos está rebasando. Y quiero que me acompañe y que pueda captar la sabiduría que hay en esta porción de la palabra de Dios. Quiero que vayamos todos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro de sabiduría en el capítulo 11 del verso 1 al verso 6. Y dice así, dice de esta manera la palabra de Dios: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Verso 3. Y si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en lugar que el árbol cayere, ahí se quedará. Verso 4. El que al viento observa no sembrará en esta situación de crisis, y el que mira a las nubes tampoco va a cegar. Verso 5.
Como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y verso 6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro son igualmente buenos, Así que como introducción le diré en particular sobre este texto que aquí encontramos una frase muy interesante de cómo funciona la vida. Y hay una gran diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría siempre, absolutamente siempre, está aplicada a la vida real, el conocimiento y sobre todo el consejo de la palabra de Dios aplicada a la vida real. Así que los sabios no son sabios porque sepan mucho. El sabio no es sabio porque tiene mucho conocimiento, sino porque sabe aplicar correctamente aquello que son principios para la vida real, la vida cotidiana. Así que si no sabemos aplicar correctamente los conocimientos a la vida real, nosotros no seremos personas sabias. Podremos tener mucho conocimiento, pero no habrá sabiduría en aquello. Así es como funciona mejor la vida. Así es como funciona mejor la situación en las crisis adversas como las que ahora están sacudiendo al mundo entero. El mundo entero y esta crisis requerirá que nosotros podamos sustraer la sabiduría adecuada en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, para aterrizarla, para colocarla a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a la condición económica que nos espera en estos últimos meses venideros de fin de año, y nosotros podamos dar un buen enfrentamiento a aquello. Así que Eclesiastés, que es libro de sabiduría, espera que nosotros esto que acabamos de leer lo podamos poner por obra de manera correcta. Verso 1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Yo pregunto, ¿qué estaba pensando Salomón cuando nos dejó escrito estas palabras? ¿Con qué estaba conectando Salomón este texto al dejarnos escrito? ¿Cuál era la conexión que había? Bueno, la conexión que había es que a través de los ríos en aquel tiempo se podía sostener el comercio, porque a través de los ríos había embarcaciones, había mercadería, había contacto comercial a través de los ríos. Y aquí el sabio Salomón está diciendo, echa tu pan sobre el agua y después de muchos días lo hallarás. Estas naves mercaderes se recorrían muchos kilómetros y a veces regresaban hasta después de 3 meses cuando volvía a encontrar aquello que había sido colocado. Así que aquí cuando Salomón está diciendo, echa tu pan sobre las aguas, está diciendo que las aguas deben de tener un fluir para que el pan pueda trasladarse, ¿verdad? Y quiero decirte que el hombre más sabio después de Salomón, que fue Jesucristo, habló claramente acerca del fluir, habló claramente de la vida que fluye y la comparó como un río. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 14, él dijo estas palabras claramente: el que cree en mí, de su interior, de adentro, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que aquí Jesús está conectando el agua viva con un fluir, con algo que debe de fluir. Así que nosotros tenemos que la vida está conectada con un fluir. La vida física, tu cuerpo, mi cuerpo, necesita no solo un corazón, una bomba cardíaca, sino necesita que la sangre esté teniendo un constante, ¿qué? Un constante fluir, porque la vida en lo orgánico está
en la sangre, pero esa sangre tiene que fluir de tal manera que la vida consiste en el fluir de las cosas y no solamente en el cuerpo. En la economía es tan importante el flujo económico que ahora está detenido. Es necesario que no se detenga, sino al contrario, que se pueda ir incrementando, porque es aquello lo que traerá vida, lo que hará resurgir de nuevo la economía en cualquier país, en cualquier empresa, de tal manera que nosotros entendemos que es necesario que haya un flujo de las cosas. Así que el amor debe de fluir en nuestras relaciones interpersonales, la compasión debe de fluir para que haya un beneficio. Así que no solamente esto, tu buen testimonio, la ayuda mutua entre las naciones ahora que hay crisis, todo de ello debe de fluir. Así que la oración en esta hora de crisis también debe de fluir en nuestros corazones. A nivel humano, ese fluir lo representan las relaciones interpersonales. Así que si mi relación interpersonal con mi esposa, con mis hijos, no fluye, aquello acortará la vida de esa relación. Si mi relación con mis seres queridos no fluye correctamente, aquello se verá truncado. Es como las relaciones son el puente para que podamos fluir los unos con los otros. Y también en la manera vertical con mi Dios, el fluir de la vida espiritual tiene que ver con una conexión personal de mi relación personal con Dios. Así que es tan importante que la vida pueda fluir verdaderamente y no se estanque. Así que el río entre los hombres que debe de fluir son las relaciones. El río entre el hombre y Dios debe de ser su relación personal. Así que de esa manera está hablando aquí Salomón, que debemos de soltar el pan, pero no solamente el pan, sino también todo aquello que podamos entregar como bendición a otros. Así que si un hombre sabio, un hombre con sabiduría en este tiempo deberá de cuidar mucho sus relaciones interpersonales. Así que tenemos que aprender a dejar ir. Dice la Escritura, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y nos encontramos aquí con un principio que es el principio de dar y se os dará. Esto es un fluir, es un dar y es un regresar en la mejor medida. Así que la Biblia enseña que hay un río de la vida y ese río de la vida tiene que ver con la prosperidad. La Escritura dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Así que ese río se inicia en el interior del hombre. Y ese interior del hombre tiene que haber sido tocado primeramente, ese corazón, para que pueda fluir correctamente y para que haya en su interior ríos. Y el flujo adecuado del amor, del propósito, de los dones, de los talentos, de las capacidades puedan fluir correctamente. Es tan importante que ese corazón le dé cabida a Dios. Porque dice el Señor que Él va a colocar ese río interior. Así que tú eres prosperado cuando tienes en tu interior esos ríos de agua viva que Jesús ha prometido. Y luego Él dice, el que tomare del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed. Así que cuando un hombre entiende cómo funciona la vida y suelta a las personas, suelta sus habilidades, él la suelta a un río con inteligencia, que sabe que eso que está soltando ha de regresar correctamente, habrá un retorno con bendición de todo aquello que él ha soltado. Así que todo lo que entrego, todo lo que yo suelto, todo lo que yo libero en bien, en bendición para otros, regresará, pero regresará en un tiempo. Después de algún tiempo, dice ahí la Escritura, y eso regresará, pero ahora con una cierta inversión. Pero lo drástico de esto es que este mundo no nos ha enseñado ni a soltar, no nos ha enseñado a dar, nos enseña a retener. Así que un hombre, una mujer, una organización, para este mundo, entre más retiene, piensa que tiene más poder y que tiene más alcance. Así que la gente pregunta, bueno, ¿y qué tienes?
¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus posesiones? Y eso es un error. Nosotros tenemos que valorar lo que nosotros podamos soltar. Ahora, ¿por qué yo debo de soltar? ¿Por qué yo debo de entregar? Diga conmigo, es que soltar es una inversión. Siempre que estamos soltando es una inversión. Y con más razón en estos tiempos críticos. Por eso esta palabra es una palabra de sabiduría. Es una palabra de entendimiento para que nosotros tengamos una respuesta adecuada en medio de una crisis, ahora sanitaria, el día de mañana tal vez económica. Yo debo de soltar porque es una inversión para los tiempos difíciles. Cada vez que en el pasado tú has soltado, has entregado, has dado, has colocado una cuenta en el cielo, has hecho tesoros en el cielo que estarán disponibles, que estarán totalmente disponibles para que en los tiempos difíciles también puedas recoger. Dice ahí Salomón, echa tu pan sobre las aguas y después de algún tiempo regresarán. Así que debemos de soltar porque es una inversión para los tiempos difíciles. En el texto leído de Eclesiastés 11 del 1 al 6, el hilo conductor, escúcheme bien, el hilo conductor, la parte dominante, si los estudiamos bien estos textos, vamos a encontrar lo siguiente. En el verso 2 dice, ¿por qué debemos de dar? Número 1, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Le decía al inicio que vivimos en el momento más fuerte de incertidumbre a nivel nacional, a nivel mundial, en esta crisis. El verso 5, entonces aquí encontramos el hilo conductor porque no sabes qué vendrá con el coronavirus, no sabes qué vendrá con esta sacudida, por eso nosotros tenemos que soltar y tenemos que dar. Verso siguiente, en el verso 5 dice, como tú no sabes, otra vez, en el primero decía, porque no sabes. En el quinto dice, porque no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios, la cual hace todas las cosas. El hilo conductor se repite, no sabes, así como ignoras, porque no sabes qué cosa será mejor, si esto o lo otro. Un montón de cosas usted y yo no las sabemos. No tenemos ni teníamos idea de esta pandemia. No tenemos idea del curso de la historia en el sentido de la economía. Así que en esta ocasión, vamos a analizar de estos textos leídos 6 características de la fe, 6 características del tipo de fe que necesitamos para estos tiempos de crisis, para estos tiempos de incertidumbre. Y la primera de ellas es que vamos a requerir una fe revestida de paciencia. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Con esta crisis vamos a necesitar más paciencia. Vamos a requerir más paciencia. Ciertamente vamos a invertir, vamos a echar el pan sobre las aguas. Y el flujo de retorno sigue siendo vigente, gracias a Dios. Porque no dice lo vas a echar y te vas a olvidar del pan. No dice te vas a olvidar, dice lo hallarás. Qué palabra de promesa, de bendición encontramos aquí. Después que hayas tenido la paciencia adecuada, dice lo hallarás. El pan lo hallarás, la provisión la hallarás, la provisión no desaparecerá, la encontrarás, pero tiene también implicaciones de tener paciencia. Así que un producto para venderlo en una empresa normal, usted invierte, por decir algo, 1,000 pesos, compra un producto y esos 1,000 pesos usted los convirtió en un producto que lo va a echar al mercado, lo va a echar al río y después de algún tiempo, como dice Salomón, lo hallarás. Pero ahora ya no encontrarás esos 1,000 pesos, ahora encontrarás esos 1,200 pesos porque ahí hubo una ganancia. Ahí hubo una ganancia, hubo un provecho. Dice, lo encontrarás. Y cuando nosotros encontramos esto, lo encontramos multiplicado,
lo encontramos con un beneficio especial. Así que echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En Primera de Reyes 10:22, ahí viene una historia de que el rey Salomón comerciaba a través de barcos mercantes, echaba la inversión sobre las aguas y después de 3-4 meses regresaba el flujo de la bendición que había llevado a cabo a través de esa compra-venta. Nos encontramos también a una mujer virtuosa en la palabra de Dios, que nos dice que esta mujer dice que comerciaba en un sentido, dice la mujer virtuosa comercia con naves de mercader. Ella es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Encontramos exactamente el mismo principio, una nave de mercader que trae su pan de lejos. Para recibir el pan de lejos necesitaremos la primera característica con la cual debe de ir revestida la paciencia, debe ir revestida la fe de una enorme paciencia, un fruto del Espíritu Santo. Así que si lo haces con sabiduría, con fe, pacientemente, después de muchos días vas a encontrar el pan, que es una promesa de Dios. Así que si has soltado, si has dado a hombres a Dios, no hay tiempo malo, porque lo hallarás, encontrarás. Si no has dado, es tiempo para sembrar. Las crisis son tiempos para sembrar el pan, para sembrar la ayuda, para sembrar la bendición. En segundo lugar, tu fe necesita ir acompañada de sabiduría. Es el segundo ingrediente. El verso 2 dice claramente: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esta frase es una frase clave para entender el resto de los versículos. Dice ahí, dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Quiero decirte que Dios espera que nosotros tengamos sabiduría para administrar. Este tiempo especial de crisis vendrá a tocar la puerta para encontrar en nosotros personas que pensemos de una mejor manera cómo vamos a administrar. Ahí dice: reparte a 7 y aún a 8. En la Biblia a veces encontramos como una expresión de exageración, un número más otro. Aquí está diciendo 7 y aún 8. Y a veces nos encontramos frases así, de manera muy enfática, para expresar como el mayor esfuerzo que debemos de hacer. Así que repartir significa diversificarnos. Ahí le está diciendo a 7 y aún a 8. Y tú en este tiempo necesitas abrir tu abanico de posibilidades, y de tal manera que no debes de colocar todos los huevos en una sola canasta, como hemos escuchado. Reparte a 7 y aún a 8. Aquí dice: administra mejor. Está hablando de todo tu esfuerzo, la Biblia, que es muy importante que puedas tener sabiduría para administrar. Proverbios 11:24. Proverbios 11:24, la palabra de Dios dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Así que Salomón es el hombre más sabio y está estableciendo un principio que nos resguardará, nos ayudará de una manera especial. Dice: hay personas que reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Necesitamos la sabiduría para administrar. Así que en las crisis como estas que estamos pasando, necesitamos ser mejores administradores de todos los recursos que Dios ha colocado sobre nuestras manos. Así que la fe para este tiempo va a requerir paciencia, número 1. En segundo lugar, va a requerir sabiduría para administrar mejor en estos tiempos. En tercer lugar, la fe en tiempos de crisis deberá de ir acompañada también de ser personas previsoras. En el verso 3 claramente dice: si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Si el árbol cayere al sur o al norte, en aquel lugar el árbol
que cayere, ahí se quedará. Aquí Salomón nos está diciendo, hay cosas que van a suceder que sí las podemos anticipar. Hay cosas que son totalmente anticipables porque si usted ve una nube y el cielo gris, usted tiene que preguntarse, ¿y dónde está el paraguas? ¿Dónde está el paraguas para este tiempo especial de crisis, para este tiempo de conmoción, de sacudida, este tiempo donde los cimientos de las economías del mundo están siendo sacudidas totalmente? Dios aquí nos está hablando que nosotros tenemos también que prever a corto, a mediano, a largo plazo, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Nosotros podemos saber que tenemos que aplicar tal vez un plan de guerra, un plan de contingencia, así como hay un plan de contingencia para el coronavirus que dice quédate en casa, porque es una medida protectora, es una medida que puede con anticipación prever consecuencias que no deben de suceder. Lo mismo es en la economía. En la economía nosotros tenemos que ser personas precavidas para no exponernos a extremos de manera insensata. Así que, en cuarto lugar, la fe en tiempos de crisis deberá de ir acompañada también de una audacia. Y pareciera contradictorio en cómo nosotros podemos ser previsores, pero al mismo tiempo Dios nos estará demandando que nosotros seamos audaces. Se requiere audacia para echar el pan sobre un río, echar el pan sobre un flujo de agua en movimiento. En el sistema económico hay algo que se llama flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo es necesario porque si un negocio no tiene flujo, no hay un flujo de efectivo. No solamente necesita efectivo, necesita que el efectivo tenga un flujo, un movimiento, porque ahí es donde viene la salud, ahí es donde viene la recuperación, es lo que le va a dar vida. El flujo a la inversión le va a añadir la vida de la ganancia. Así que al invertir, yo me deshago del pan, lo echo al río de la inversión, lo suelto, pero yo espero la bendición de Dios en el flujo de la ganancia. Para eso necesitamos audacia, para estos tiempos de oportunidades. Y dice el verso 4, dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. En el campo, cuando ya la cosecha está lista para segarla, lo peor que pueda pasar es que se avecinen nubes negras. ¿Por qué? Porque van a amenazar la cosecha. Entonces, o si usted está esperando que las condiciones sean óptimas, déjeme decirle, nunca va a encontrar, si eres un joven, nunca vas a encontrar a una chica perfecta. Y tú, joven, señorita, nunca vas a encontrar al príncipe azul perfecto. Se necesita audacia, pero se necesita consejo sabio de Dios, de tus padres, para tomar las mejores decisiones. Y este punto en medio de las crisis que nos está enseñando a nosotros que debemos de ser audaces, es para que no te detenga el viento o las circunstancias cuando no están al 100% bien. Es cierto que las economías van a frenarse porque necesitan saber los movimientos, cómo se dan los flujos, ¿verdad? Pero es tan importante que nosotros seamos audaces, valientes. La palabra de Dios para Josué le dice: esfuérzate y sé valiente porque tú vas a conquistar. Y esta palabra para ti que tienes un negocio, una empresa, una industria, la palabra de Dios nos llama y nos dice que nos va a entregar una tierra prometida. Pero esa tierra prometida no se regala, esa tierra prometida se conquista. Y el espíritu de valentía, de audacia, de tenacidad, de perseverancia tiene que estar dentro de nosotros para que vayamos tras lo que Dios tiene. Así que toda actividad que tenga que tomar mano de la audacia va a tener también algunos riesgos. Así que, ¿se recuerda usted de la parábola de los siervos, aquellos que se les entregaron diversos talentos? Hubo un siervo negligente que dijo: yo no quise arriesgar. Y ese hombre no fue un hombre sabio ni sensato. Los demás todos entregaron
buenos resultados de los talentos que se les habían entregado. Así que para esta hora, para este tiempo de crisis, para esa situación de sacudida, de adversidad incluso económica que podrá venir, Dios te ha dado herramientas, habilidades, te ha dado conexión con Él, te ha dado destrezas, capacidades, ha venido Él a traer depósito especial en tu vida para que puedas enfrentar correctamente. Él ha venido a empoderarte con las promesas de Dios en tu corazón, en tu vida, para que seas audaz. Así que la fe en tiempos de crisis va a necesitar ir acompañada de paciencia en primer lugar, de sabiduría, de administración y de audacia. Y en quinto lugar, la fe tiene que ir acompañada de un ingrediente especial que es de humildad, que es la quinta característica de la cual la fe debe de revestirse. Y déjeme decirle una cosa, no confunda usted la fe con la presunción. Hay gente que presume y piensa que eso es fe. La fe viene de un corazón que conoce a Dios, que conoce la palabra, que ha crecido en experiencias de ver la intervención de Dios y que se soporta sobre la palabra de Dios. Y para esto de la humildad dice en el verso 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento. En el verso 5 dice, como tú no sabes cómo crecen los huesos, cómo crece un bebé y los huesos en el vientre de una mujer, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así que usted y yo necesitamos colocarnos en el lugar correcto. Nosotros somos criaturas, no somos el creador. Hay una gran diferencia entre el creador del cielo y de la tierra y el creador del hombre, a que el hombre se sienta endiosado, el hombre se sienta Dios, que Él puede con todas las circunstancias, con todas las cosas. Y nosotros aquí tenemos que tener la humildad para reconocer que necesitamos de Dios. Siempre lo necesitamos, pero en estos tiempos lo vamos a requerir mucho más. Requiere humildad para reconocer que Dios es Dios y que no tenemos nosotros todo el control de las cosas, ni conocemos lo que ha de venir. Jesús también se refirió a este texto en el Evangelio de Juan 3:8, dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, tú lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando vienes a Dios, otro va a ceñir tu vida. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Cuando nosotros reconocemos y entramos en el punto de negar la necesidad de ayuda, nosotros podemos tener una falsa humildad y una presunción. Así es que hay personas muy buenas para dar. Me ha tocado conocer gente con un don muy generoso, pero a la hora de recibir no saben recibir. Te pregunto, ¿sabes recibir cuando tienes necesidad? ¿Reconoces tus necesidades en cuatro paredes? ¿En tu relación con tu mujer? ¿En tu relación con tus hijos? ¿En tus necesidades para conquistar tus enemigos internos? ¿Los reconoces? ¿Y estás abierto, estás abierta para recibir ayuda? Para recibir ayuda emocional, espiritual, incluso ayuda material en este tiempo. Así que la fe en tiempos de crisis va a necesitar ir acompañada de paciencia, va a necesitar ir acompañada de sabiduría, de administración, de audacia, de humildad, pero también de un mayor esfuerzo. Y esta es la última característica que requerirá nuestra fe en este tiempo de crisis y de sacudimiento. Por eso dice de esta manera el último verso. El último verso dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano. Es decir, sigue sembrando, siembra en la mañana, siembra en la tarde, porque no sabes qué es mejor, si esto de sembrar en la mañana o aquello de sembrar en la tarde, o si tanto lo uno como lo otro es igualmente bueno. Te quiero llevar a un texto en el libro de Daniel que viene en el capítulo 11, verso 32. La parte B de ese texto es sumamente interesante. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si te esfuerzas sin conocer a tu Dios,
Querrás hacer las cosas por tu propia sabiduría, por tu propio impulso, y la palabra de Dios te aconseja y te dice: no seas sabio en tu propia ¿qué? En tu propia opinión, sino que en la multitud del consejo se gana la guerra. En la multitud del consejo se encuentra la sabiduría para estos tiempos críticos. Dios te ha dado personas a tu alrededor tal vez con la experiencia que vas a necesitar para abordar estos tiempos difíciles. Y Dios ha colocado a hombres con talla, con estatura, en el área profesional, en el área espiritual, en el área de la consejería familiar, para traer el ingrediente, para traer el nutriente que va a requerir el abordaje de este tiempo. Así que no hay peor frustración que haga las cosas a tu manera y que seas guiado solamente por ti. Dice la Escritura que otro te ceñirá en el Evangelio de Juan 12:18. Cuando el cristiano llega a conocer y acercarse a Dios, él se había ceñido, él había tenido su fuerza siempre en su propia habilidad. Pero dice la Escritura que ahora otro te va a ceñir. ¿Por qué dice eso? Porque hay un consejo que tal vez tú no has conocido, que es el consejo de Dios, que está siempre dispuesto, siempre disponible. Crisis agudas o crisis crónicas y prolongadas, el consejo de Dios lo necesitas. Y en esta hora estás recibiendo 6 ingredientes que vas a requerir para enfrentar. Tu fe va a requerir de ingredientes que acompañen a esa fe para encarar correctamente la vida. Iniciamos hablando acerca de que el hombre sabio, la mujer sabia, sabe cómo aplicar los recursos adecuados para encontrar la sabiduría de Dios para las circunstancias en las cuales él vive, en las circunstancias en las cuales él se encuentra. Así que el cristianismo requiere de esfuerzo y de acción. Primero dice el que conoce. Nuestra primer prerrogativa es que aprendamos a conocer. No es lo mismo saber algo de Dios, tener un Cristo histórico, un Cristo que está inscrito en la historia, y usted tiene un Cristo solamente histórico. Déjeme decirle que ese Cristo histórico al tercer día resucitó. El flujo del poder de Dios, del Espíritu Santo que da vida a lo muerto, visitó aquel cuerpo y le dio la vida para levantarlo al tercer día, aparecerse por 40 días, vez tras vez, a sus discípulos, para que no hubiese duda de que Él era el mismo Tomás. Y tal vez tú tengas en tu corazón la duda, la incertidumbre. El mismo Tomás fue impactado porque era un discípulo que no tenía la fe correcta en el lugar adecuado, y Jesús le dice: ven, mete tus manos dentro de mis costados. Así que nosotros vamos a necesitar de ese poder que da vida para levantarnos en medio de esta crisis, en medio de esta situación adversa. Y la palabra de Dios ha dicho que aquellos que crean en Jesús, de su interior va a correr esos ríos de agua viva. Ríos especiales. Y termino con esta porción en Eclesiastés 9:11. Dice el sabio Salomón: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, y ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces no es el esfuerzo, es el conocimiento, que tú y yo aprendamos a conocer a Dios primero. Hay una diferencia, y te decía, en creer en Dios. Todo el mundo, o la gran mayoría de la gente, puede ser que crea en Dios, pero hay una diferencia en que tú le creas a Dios. Cuando nosotros le empezamos a creer a Él personalmente, ahí ya ha habido un flujo de relación, ya tú lo has conocido de cerca. Lo conociste como tu sanador cuando un día nada ni nadie podía sanarte y Él te sanó. Lo conoces como tu proveedor cuando tus recursos no te alcanzaban y de una manera increíble se abrieron oportunidades y la oportunidad llegó para que salieras de ese lugar. Ahí lo empiezas a conocer porque clamas a Él y Él te responde y Él desciende para buscar la respuesta que estamos buscando delante de Dios. Esfuérzate delante de Dios, pero déjale los resultados. Necesitas esforzarte, pero teniendo el conocimiento. Así que en esta oportunidad
6 aspectos sobre los cuales tu fe tiene que ir revestida. Tiene que ir revestida de paciencia. Tiene que ir revestida también de sabiduría, de una correcta administración para estos tiempos especiales, de todos tus recursos intelectuales, emocionales, económicos, todos los dones y talentos, así como también deberás de revestirte de audacia, porque de manera increíble en los tiempos de crisis, que son tiempos de oportunidad, Dios requerirá de tu audacia para tomar la oportunidad adecuada. Nunca esperes que las cosas estén bien. Tal vez ahora mismo estás necesitado de que Dios te abra oportunidades y Él lo hará. Y por último, Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad abre ventanas del cielo que tú y yo no nos imaginamos. Quiero orar en esta oportunidad por ti, para que no sea el temor a la crisis sanitaria que estamos en su pico de ascenso aquí en México, que tampoco sea la zozobra al futuro que vendrá, sino te levantas como un hombre de fe que puede conocer y reconocer que tu fe va a requerir estas 6 características para ponerlas en pie. Déjame orar por ti, tú que me estás viendo a través de este medio electrónico. Quiero orar por las necesidades, pero también por tu corazón. Si todavía el flujo de Dios, el río de Dios, esos ríos de agua viva no han nacido dentro de tu corazón, esta es tu oportunidad. Y la oportunidad es que tengas suficiente humildad para decir: Dios, no solo las crisis y las epidemias rebasan a las naciones del mundo. Hemos visto naciones postradas de no saber qué hacer porque aquello ya les rebasó. Jesús te anda buscando. Si volvieres hoy en amistad con Dios, Él alejará de tu casa, de tu tienda, dice la Escritura, la aflicción. Vuelve en amistad con Él. Y la manera de volver en amistad con Él es decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Esta crisis es porque Dios anda buscando el corazón de muchas naciones. O sin duda la usará Dios. Tal vez no sea la causa, pero Él va a usar todas las cosas para que familias encuentren la oportunidad de caminar con Él. Dios te anda buscando. Dios anda detrás de ti, de tu familia, de tus hijos, de la administración de tu negocio para que seas más óptimo. Déjame orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Nuestro buen Dios y Padre, en esta hora reconocemos claramente que necesitamos de ti. Nos humillamos para reconocer que dependemos de algo mucho más alto, mucho más grande, porque tú eres un Dios grande que cumples el pacto y las promesas. A ti aclamo, Señor, por la nación de nuestro México lindo y querido, pero también por las necesidades de paz que hay en muchos hogares hoy, por la inquietud, el temor, la zozobra, no solo de la enfermedad del coronavirus, sino también de la economía. Tú eres el Dios que levantas al hombre, al desvalido. Tú rescatas del hoyo nuestras vidas y nos coronas de favores por tus múltiples misericordias. Te bendigo con esta palabra en tu corazón, en tu familia. Tu fe será probada, ha sido probada, pero necesita Dios encontrar estas características en tu corazón. Te bendigo y sigue adelante confiadamente, porque el Señor va delante de ti, detrás, y te rodea de su favor. Que el Señor te bendiga.